y señores, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Hoy un día en todo el país lluvioso, gris, pero con el mejor de los deseos de que ninguna vida esté en riesgo ni se pierda. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregorio. Buenos días a todo el país que nos sintoniza por estas plataformas, el Canal del Sol, Canal 6 y la red de cables en todo el país. También por Facebook Live. Y como siempre, un programa para abordar los temas de actualidad. Y queremos hoy dejar constancia de esta situación de la tormenta Fred, que realmente causó mucha lluvia, muchos vientos, derribó muchos árboles, inundó muchos pueblos y campos, impidió el tránsito momentáneo por avenidas importantes y provocó un largo tapón en la capital y el Gran Santo Domingo. Eso, gracias a Dios, las víctimas fatales pues fueron hasta ahora cero. Creo que nadie falleció por eso, gracias a Dios. Pero gracias también por la intervención de muchas autoridades que de una manera u otra pues activaron sus equipos, como los ayuntamientos de Santo Domingo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y básicamente aquí en el Gran Santo Domingo. Hubo una respuesta adecuada. Hace unos minutos, la Oficina Nacional de Meteorología emitió un breve comunicado con referencia a la situación de este momento de los efectos producidos por esta situación de depresión tropical denominada Fred. Dice meteorología, en el estado del tiempo persiste bastante humedad e inestabilidad asociados a los efectos indirectos de la depresión tropical Fred, propiciando la continuidad de lluvias moderadas a fuertes, con tronadas aisladas y ráfagas de viento en gran extensión del país, siendo estas más notables hacia las regiones del suroeste, del sur, además la cordillera central y la zona fronteriza durante esta mañana. Finalmente, dice meteorología, que en la tarde del día de hoy las precipitaciones, o sea, las lluvias, estarán disminuyendo de manera gradual, trasladándose hacia los Haitises, la cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología, la noche de ayer, descontinuó el aviso por condiciones de tormenta tropical. O sea, esto indica que la acción directa ya ha pasado. Los efectos son los que ahora deberemos, a través de las instituciones estatales, conocer el resultado de cuál fue. Por lo pronto, en el día de ayer, en la ciudad capital, yo pude ver en horas de la tarde varios árboles en el suelo, árboles inclusive de cierto tamaño. También me tocó ser testigo, bueno, no testigo del hecho, pero sí de la situación que se produjo, una gigantesca valla, un cartel gigantesco en la avenida Tiradentes, próximo a la Gustavo Mejía Ricard, que se vino al suelo. Indagué, pregunté, me dijeron que no hubo ninguna persona lesionada, por suerte, pero esta valla pudo haber ocasionado un gran daño si alguna o algunas personas les hubiese afectado. En fin, hemos visto anoche en los noticieros de televisión y en el día de hoy el reporte de muchas inundaciones y qué decir de las casas de personas que viven en lugares inadecuados para cuando se presentan estas situaciones. Casas con el agua
casi a la rodilla dentro de sus casas, y esta situación sí que verdaderamente es penosa. Qué bueno que ya se fue, pero el COE alerta que no nos descuidemos porque va a llover mucho, va a seguir lloviendo, y eso, sobre todo las zonas cercanas a los ríos, en la parte montañosa. Eso es como todavía la cola de lo que queda de la tormenta en esa parte. Que en Esas este son caso noticias. ha sido básicamente lluvia y no viento. Exacto, exacto. Eh, tenemos una buena noticia. Dice que el tren de Santo Domingo va desde Los Alcarrizos hasta el aeropuerto de las Américas. Es decir, ya los dominicanos, porque va a la extensión del 9 hasta Los Alcarrizos, con el teleférico incluido, por la remodelación de la autopista Duarte, que va a tener 2 carriles más en el kilómetro 9, que va a tener una ampliación del, del puente que está por sobre la Luperón, y que va a tener una circunvalación en Los Alcarrizos. Entonces el tren, que va a tener su parada final o inicial en Los Alcarrizos, justo cerca donde va a estar la avenida de Circunvalación, y la parte del este, que hasta ahora llega, creo que hasta la San Vicente de Paúl con carretera Mella, y ahí es donde está el ayuntamiento, pues va a ser extendido, como se tenía proyectado, hasta el aeropuerto, con la salvedad de que la mayor parte de ese nuevo trayecto va a estar sobre el aire, va a ser sobre superficie. O Que es sea, donde, no va a ser soterrado. Ah, mira qué bien. Es más rápido así. no más rápido solo, sino más barato. Eh, El 60% del costo del tren, quizás más, se va en la tierra y el pago de esa tierra por debajo de la superficie. el movimiento de tierras, cuando tú hablas de tren, te refieres a metro. Al metro, al metro, Ya. al metro. Y va Entonces a te va ser construido, supongo, por obras públicas. sí, bueno, no, va a ser construido por un consorcio, pero lo va a dirigir eh, la OPRED hasta ahora. Oh, ya. Entonces va a tener una enorme eh, prestación de un servicio. Tú sabes la Y gente esto, que esto es un plan o una decisión. ¿A qué nivel está eso que una mencionas? ¿Quién lo decisión, anuncia? una decisión del gobierno. Ya está presentando el pliego de lo que va a hacer. Es un proceso de consulta que se está abriendo, pero para buscar la forma de cómo se licita parte de esto. Ya. Que eso es otra cosa. La licitación te lleva mucho, 6 meses mínimo. O sea, eso viene. Más el estudio de la obra, por supuesto, lleva tiempo. O no sé si esos estudios estarán hechos. Sí, hombre, están hechos la gran parte, creo. Están hechos. Sí. Bueno, ojalá que ese anuncio empiece a ejecutarse no muy lejanos en el tiempo, porque verdaderamente vendría a darle una dimensión distinta a lo que es el transporte en el área metropolitana, porque conectar vía metro, vía tren, teleférico, la ciudad, porque es una ciudad gigantesca, Los Alcarrizos, con el Aeropuerto Internacional de las Américas, pues verdaderamente sería un hito en la extensión de lo que es el campo de la construcción en la parte vial
que tanta falta hace, no solamente aquí en el Gran Santo Domingo, sino en otras ciudades como Santiago, San Cristóbal, La Vega. El país ha crecido bastante, el país tiene un parque vehicular que quizás sobrepasa por mucho, o sin quizás, las infraestructuras viales de que disponemos. Y una hora como esta viene no a descargar completamente, pero sí viene a amortiguar un poco ese congestionamiento. Por ejemplo, para salir de la capital ahora, hay momentos en que tú te tardas casi una hora hacia el Cibao. Y si vas a ampliar también concomitantemente la salida del kilómetro 9, que ya el ingeniero de línea Ascensión de Obras Públicas lo había mencionado, pues verdaderamente sí surtiría un efecto bastante positivo. Qué bueno. Correcto, correcto. Vamos a una pausa. Venimos de inmediato con temas tan bonitos como ese. Continuamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Adelante, señor Matos. Bueno, nada, tenemos ya las celebraciones del cumpleaños feliz del gobierno y el presidente Luis Abinader está eufórico, está bastante complacido, satisfecho de que el esfuerzo que está haciendo, pues, aunque no ha logrado el 100% de los objetivos, pero sí está enfrentando con éxito los más acuciantes problemas del país. Ayer hablaba en el almuerzo del grupo Corripio con mucha seguridad de lo que ha sido el despegue económico y la seguridad, el positivismo que tiene, su esperanza en que en los próximos meses pues el país tendrá un mejor desempeño económico del que ha tenido en esa parte. Habla ya de inversiones muy importantes, cuantiosas, en el área de obras públicas y el gasto de educación, el gasto de salud, que ha sido justificado por todo lo que él pretende ser. Habló bastante bien de cómo ha enfrentado la fiebre porcina africana o la peste porcina africana, PPA, y le dio seguridad al país, así de que como no tiene efectos para el ser humano, pues que eso se va a repoblar. Y una cosa más que le llenó de satisfacción y reafirmó la confianza fue pues el haber decidido la independencia del Ministerio Público. Dice él que es una reforma que, aunque no está plasmada, existe la voluntad política y lo ha demostrado de que eso sea así. En algún momento se plasmará en las reformas que se harán, pero dice que el pueblo estaba ansioso y está necesitado de esas reformas y de esa apertura a la democracia en la República Dominicana. A grosso modo, creo que esas son las cosas que el presidente tiene muy bien. Dice que trabaja todo y que todo le quita el sueño, pero todos son problemas cruciales para el país. Mira, para mí, y pienso que para cualquier ciudadano que trate de hacer un ejercicio ponderado, honesto, sobrio, de la situación que en este momento se vive desde hace casi 2 años hacia acá, para poder manejar el país, incluyendo la administración anterior, hay que respetar mucho el trabajo que se hace desde el gobierno. Porque algo tan inesperado como una pandemia de salud, pues no está preparado prácticamente ningún sistema de esa área para enfrentarlo. Vimos cómo la situación de los hospitales inmediatamente llega la pandemia, se complicó todavía más
porque nuestros hospitales han adolecido durante años de equipos, de medicinas, de personal médico, de hospitales estratégicamente ubicados en la geografía nacional para atender una población creciente y una población que se mueve mucho. Entonces, haber llegado a esta situación, pues puso a prueba la voluntad de los gobiernos, el anterior y este, para poder hacer lo que mejor han podido. Ya cruzando a la gestión nueva, diría que la calificación ha sido muy positiva en el aspecto del manejo de la crisis de salud, porque sobre todo hay que ver el enfoque, lo enfocado que han estado las autoridades y el presidente de la República para no descuidar las inversiones que se ha hecho necesario realizar, sobre todo en el proceso de vacunación y por supuesto en la ampliación de lo que es las camas y equipos para atender los pacientes afectados de COVID. Hoy día podemos decir que República Dominicana tiene unas estadísticas que son bastante halagüeñas y también con una tendencia de que sigan mejorando, que siga yéndose a la baja en todos los indicativos como son la ocupación de camas, el uso de ventiladores, las personas que resultan afectadas. El contagio ha bajado grandemente en los últimos meses, en las últimas semanas, pero aún así debemos, por supuesto, como ya lo había dicho anteriormente, estar debidamente con las precauciones necesarias en todo momento. Hay una parte que el gobierno se ha visto obligado a acudir, como la mayoría de los países del mundo que han sido afectados por esta crisis de salud, y es el endeudamiento. Verdaderamente hemos tenido un endeudamiento muy por encima de lo planificado, pero es un endeudamiento que en gran parte va destinado a poder cubrir primero las necesidades para cumplir con un presupuesto y segundo, el aspecto que tiene que ver con el tratamiento mismo de la pandemia. Hay de camino y en intención ya manifiesta por el presidente de la República el anunciado pacto fiscal, la reforma fiscal. Hay entidades políticas que abogan por un pacto fiscal. El presidente ha dicho que se implementará el año próximo la decisión de la reforma fiscal, que hace años estaba debidamente planificada, pero no se hizo. Haberla aplicado en este año, esa reforma, pues hubiera sido hasta incongruente y no procedente. El año que viene estamos abocados a recibir esa modificación con un déficit fiscal que ha ido creciendo, pero al mismo tiempo también con unas recaudaciones que se manifiestan van en crecimiento y un turismo que se está reponiendo. Se puede decir que consistentemente esto haría que el año entrante ya nosotros estemos prácticamente en condiciones de presentarnos con capacidad para desarrollar una actividad económica similar a la que teníamos en el 2019 cuando no había pandemia. De todas formas, son retos que están por delante, este que me refiero a la reforma fiscal, el control de los empréstitos, la inflación que también se ha incrementado por encima de lo que se había previsto. Ya los últimos indicadores indican un retroceso de esta situación y ojalá que para final de año pues podamos quedar en que tenemos una inflación debidamente controlada. Pero por momentos en este año vimos una escalada que verdaderamente tampoco se esperaba. Algo resaltante que veo es el enfoque, la vocación, la voluntad del primer mandatario de la nación en concentrarse en distintos puntos, como si fuera uno solo que estuviera tratando. Y esto es importante porque cuando un mandatario le presta atención a cada tema con verdadera voluntad y verdadera vocación, pues los resultados tienen que verse. Y eso es lo que esperamos, que los resultados se vean. Y esto contagia, en el buen sentido de la palabra, a la mayoría de los funcionarios, que ven el ejemplo de un presidente, de un ejecutivo, de un ejecutor,
de obras, de acciones, que está actuando, como decimos los dominicanos, por el librito, con todas las herramientas necesarias para desarrollar un buen trabajo. Y esto nos beneficia a todos. Ojalá que las críticas de la oposición al gobierno puedan ser lo más objetivas posibles. Y lo digo porque ayer el presidente de la Fuerza del Pueblo hizo una crítica que a algunos sorprendió cuando se refería sobre todo al precio del pollo y lo que significa un aumento del precio de pollo de una manera desmesurada. Claro, hay que conocer por qué el precio del pollo ha subido y qué se está haciendo para enfrentarse. Entonces, la oposición juega un papel importante en este momento, porque pescar en río revuelto hay que pensarlo bien. No digo que sea la intención del presidente de la Fuerza del Pueblo, pero hay momentos en que la crítica pudiera ir de la mano de una extensión de una solución, una idea al gobierno, a quienes están gobernando, y no quedarnos como si estuviéramos en estos momentos en campaña. Nadie quiere que un pollo esté a 100 pesos, por supuesto. Nadie quiere tener peste porcina africana, por supuesto. Y verdaderamente lo que hay que tomar acciones y entonces que eso se revierta, porque esa es la carne predilecta de los dominicanos. En sentido general, y para terminar, pienso que la voluntad de este gobierno vale mucho. Yo la valoro en su justa dimensión y hasta el momento le creo la buena intención a esta gestión gubernativa. A partir del año entrante veremos los resultados ya desde una perspectiva un poco distinta, cuando la crisis sanitaria se haya reducido aún más como aparenta que lo hará. Bueno, las críticas, tú dijiste algo importante, un exmandatario, sobre todo Leonel, que pasó 8 años dirigiendo, 12 años dirigiendo, y que encontró una situación más delicada. Ya volví. Una situación, y volví, que él no tiene por qué alabar al gobierno, pero tiene que saber, porque la politiquería no es buena ahora. En un año, en el primer año de cualquier gestión, no se mide la cosecha en sí. En un año, el país no puede esperar, ni lo espera, como decía el presidente, lo que es el fruto de las labores. Las obras de un país no crecen en un año, no se terminan en un año. Los planes agropecuarios, solo los que son sigo llamando, pero ¿qué te voy a decir ahora? Entonces, el país valora los esfuerzos del primer año de un gobierno para enfrentar la problemática que tiene. Y el país lo que está evaluando en Luis Abinader no es que Luis haya eliminado el COVID, sino es cómo él ha enfrentado el COVID para reducir el efecto a su máxima expresión. El país sabe que él no lo va a eliminar en un año. Pero ha visto la política, la agresividad, la compra de vacunas, los programas de vacunación, las motivaciones, y la gente dice, este quiere que yo me cure. Y este ha implementado los resortes del gobierno, del Estado, para yo no salir afectado. Eso es lo que el país valora. El país valora, no es que la corrupción se haya terminado, pero el país valora un esfuerzo nunca visto para enfrentar la corrupción. No es que la corrupción se va a terminar ni en el gobierno de Luis Abinader, ni en el que venga. Pero valora el esfuerzo que él está haciendo para combatirla. Y entonces esos son los hechos. El país valora, una carretera no se hace en un año, pero valora que la hayan iniciado y que la continúen
trabajando, o que hayan terminado unas que tenían 10, 15 años sin terminarla, sin trabajarle. Eso es lo que el país valora. La gente de Nagua, por ejemplo, valora que su malecón, tenía casi 20 años, durmiendo, pues esté despierto ahora, trabajándose. Que la autopista la turística que se vaya a inaugurar después de 20 años, y que la circunvalación de Baní, que la circunvalación de los Alcarrizos, que la autopista Duarte. La gente valora que se hayan enfrentado esas indecisiones y sabrá que si se mantiene un ritmo normal de trabajo, en el tiempo previsto se terminaría la obra. Entonces eso es lo que la gente valora, y en eso a Luis le tienen una buena nota. Sí, Creo, hay muchos. sí. Normalmente este es un país muy difícil de complacer y yo Todos. insisto, hay que mirar el entorno en que estamos. No es que vamos a vivir justificando que todo se debe a la pandemia, pero la situación que vivió el último tramo del gobierno pasado, de Danilo Medina, y el tramo que inició y está desarrollando este gobierno, hay que tener cierto comedimiento y hasta cierta condescendencia de lo lógico para tomar medidas o emitir opiniones al respecto. Por supuesto, el gobierno es responsable de todo lo que hace y sobre todo de lo que no hace. Hay un aspecto que pienso que la actual gestión debe prestarle atención para darle cierta velocidad a su estructura burocrática, y es precisamente eso. Y ha habido quejas de distintos sectores. En el área que yo estoy, de la comunicación, también tengo esa queja, y es el procedimiento utilizado muchas veces para tú lograr ofrecer un servicio o poder vender un bien al Estado, la parte burocrática. Hay una imagen, yo no tengo ese video, debí haberlo retenido para presentarlo, pero me llamó mucho la atención, donde una joven enfermera o doctora en San Francisco de Macorís, si no me equivoco, le decía al presidente hace aproximadamente 3 semanas: presidente, mire, yo fui nombrada. El asunto era que a ella debían de haberle pagado 3 o 4 meses meses de labor, si era del área de salud, y no había sucedido. Y la respuesta del presidente, entre otras cosas, es que, mire, estamos en una situación que la burocracia del gobierno es, es muy extensa, es demasiado avasallante. Esas no fueron las palabras exactas, pero sí el significado. El mismo presidente reconoció en ese momento que la burocracia estatal enlentiza, si el término existe, pone lento el proceso normal de compra y ofrecimiento de bienes y servicios para cuando usted contrata con el Estado o el Estado necesita contratar con usted. Ahí está el aspecto de contrataciones públicas, que puede decirse están haciendo su trabajo. Ahora, le sugiero a este departamento y al gobierno mismo que busque la manera de que se hagan más expeditos los procedimientos burocráticos para contrataciones, porque hay instituciones que, y yo he sido testigo, que tienen los fondos necesarios por meses, y estoy hablando de este año, y no pueden utilizar esos dineros en compromisos que ya han hecho o están esperando, porque el procedimiento burocrático de contrataciones públicas o Contraloría General de la República tiene un trámite muy lento, excesivamente lento, y eso no puede seguir así. Si eso continúa, los problemas que puede esto acarrear se verán y se notarán en la eficiencia misma del gobierno. El gobierno no puede tornarse en un ente apático y de desgano para uno querer o necesitar negociar con él. Y esto sí, el gobierno, yo exhorto a que lo corrija, no que le preste atención, no, que lo corrija. Bueno, vamos a una pausa.
Bien, antes de que tú reinicies con la parte formal, seria, informativa, yo quería traer a colación una información, pero que es un poco jocosa. Ayer, un recluso o un interno recibió una autorización del juez de seguimiento de la pena para que éste hiciera una diligencia acompañado de dos custodios ¿Ya tú estás hacia, acompañado? ¿Tú estás ahí bien acompañado? sí, de dos custodios a hacer la diligencia en una prestadora de servicios de salud. Bien, ellos hicieron la diligencia, muy bien, lo acompañaron los dos policías, pero ¿qué pasa? No se fueron directo nueva vez al recinto carcelario, se fueron a comer a un restaurante los tres. Entonces le tiraron fotos, ellos compartiendo, el hombre dio su propina y el asunto es que han sido suspendidos los dos agentes y entonces yo estoy seguro que la próxima vez le va a ser un poco difícil a ese interno conseguir permiso para otra diligencia por estar de degustador de comida exquisita en un restaurante en lugar de ir a su casa provisional. ¿Quién habría estado ahí coincidencial o expresamente que conoce a ese preso? Porque solo alguien que conociera a ese preso podía tirar fotos de ese nivel a manera de persecución y haberla distribuido, habérsela enviado a quien. Eso hay que ver. Dice un refrán que tú la flor tienes que tomarla por la flor misma, pero también por las espinas que trae. Entonces las redes tienen esas cosas de bueno, tienen de malo esa perversidad de cada quien querer buscar con la moral o con una noticia escandalosa o algo. Pero cuando se hacen esas cosas así, surten un efecto importante para la ciudad. Yo creo que estuvo bien esa sanción, porque ¿cuántos presos hacen eso? Y un custodia no puede hacer eso sin permiso. Por eso te indica que esos guardias se salieron de la suya. A propósito de justicia, yo tengo la ambición, el deseo, el anhelo, el sueño, de que aquí ocurra algo que ocurrió en Estados Unidos. Hay un pelotero de los Bravos de Atlanta que se llama Marcell Ozuna, que fue acusado y separado de su equipo, inclusive suspendido en el cobro de un salario de 14 millones de dólares por año tenía. Fue sometido a un proceso para ser suspendido de por vida, porque fue acusado de violencia doméstica. Y eso en Estados Unidos no se tolera. Y lo acusaron de que estaba estrangulando. La policía le hizo un expediente a todo y lo sometieron y pagó la fianza, salió, pero no podía ni siquiera moverse de su casa. ¿Qué pasa? Que el juicio fue a la fiscalía ayer. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Que él, según el expediente que se le elaboró, debió mínimo haber estado purgando 5 años de prisión. Aparte de todo el sacrificio de no volver a ser pelotero, un muchacho joven, de mucha calidad, de volver a separarlo totalmente de su esposa y de un castigo social extraordinario. ¿Tú sabes lo que pasó? Que la fiscalía ayer reclamó algo que yo quisiera verlo aquí. Reclamó las cámaras que están obligados a llevar los agentes que elaboraron ese expediente. Porque ellos tienen que elaborar un expediente en función de una investigación que ellos observaron, de un hecho que ellos observaron.
Pero ¿qué resulta? Que según el expediente, las cámaras de los policías no reflejan la gravedad que ellos instrumentaron en el expediente. Entonces, de un acusado que pudiera verse involucrado en algo tan grave, que pudo haber perdido su carrera y qué sé yo, hasta su vida, este hombre ahora está para ser sometido a un proceso con una penalidad sencilla, simple. ¿Por qué? Porque allá los policías tienen que usar cámaras y la fiscalía estudia esas cámaras y los policías no tienen la verdad. La verdad lo tiene esa comparación de hechos, de evidencias que tiene la fiscalía. Esas son cosas importantes. Yo me sentí bien cuando yo ayer leí esa noticia y yo dije, como nosotros hemos asumido el derecho norteamericano, el derecho anglosajón, como norma, como fundamento, ya hemos obviado el derecho francés, nos queda algo del alemán, del romano, pero ya tenemos una normativa inglesa del anglosajón, que estas cosas sean implementadas en el país. Yo sé que es un problema cultural, que es un problema procesal, de un proceso largo, pero se debe ver, se debe ver. ¿Cómo espero sanción para este hombre, para todo el que ha tenido que ver con Luis Peña, que duró 12 años preso, ahora la prisión, dice que va a ser un expediente único? Oye, ahora va a ser un proceso, un expediente único para cada detenido, pero eso lo estaba haciendo, todo el mundo tiene su expediente. Mira, y se supone que está digitalizada la Procuraduría. El Luis Peña, el señor Luis Peña que tú mencionas, para si alguna persona no identifica por el nombre el caso, el que relacionas el nombre, es el señor que sabemos duró 12 años en La Victoria, preso, sin ningún tipo de expediente abierto, solamente un papelito al inicio de que detengan a ese hombre ahí. Mira, con esto de Luis Peña es un reflejo. Aquí discriminamos mucho, y hay que decirlo, a las personas por su calidad social. Si yo voy ensacado a un sitio, cualquier persona, un hombre va ensacado a un sitio, en un vehículo de cierto nivel económico, un buen vehículo, y entra a un establecimiento comercial, el dependiente normalmente le presta mucho mejor atención a ese señor que llegó ahí con esa parafernalia de visualidad a, por ejemplo, un muchacho que haya estado limpiando vidrios en la esquina de ese establecimiento comercial de comida rápida, por ejemplo, tenga sed y vaya a comprar una botellita de agua. Nunca lo van a tratar igual. Y pongo un caso quizás extremo de comparaciones, pero aquí discriminamos mucho a las personas por su condición social y hasta por su color, hasta por su color. Y eso pasó en gran parte con Luis Peña. Eso pasó con Luis Peña. Si hubiera sido una persona de otro tipo de familia, de otro nivel visual, le prestan atención y hasta dígame a quién llamamos para congraciarse con él. Qué pena eso es penoso y da vergüenza, es antihumano. Pero en parte pasó eso, independientemente de que él no tenga cédula, de que el procedimiento de la policía es ineficiente, y estamos hablando todavía de 12 años atrás, ok, todo eso. Pero el aspecto humano determinó que si hubiera sido una persona con distinta visualidad y distinta vestimenta, no dura ahí ni 2 días. Es más, la primera noche quizás no la pase. Si hubiera habido justicia, un sistema judicial transparente, no dice, ¿por qué usted lo va a traer preso? Tráigame el expediente. Entonces va a investigar y escucha las dos campanas.
y prueba las evidencias. Eso es un sistema. No te lo mete preso ahí y que venga porque lo trajo el empresario, el ingeniero. El que debería estar preso entonces, si se descubre que no, entonces el ingeniero, por levantar falsos testimonios contra esa persona, por violarle los derechos, por intentar, por una tratativa criminal. Entonces él es el que debería estar preso. Tú mencionaste al ingeniero. Si hubiese sido el ingeniero que le ocurre ese caso, que lo llevan ahí a la victoria esa noche, ese día, no estuviéramos contando una historia similar de lo que pasó con un ingeniero. Con un ingeniero no hubiera pasado eso. Un ingeniero Un no ingeniero tiene, malvado por demás. porque los ingenieros tienen amigos policías, los funcionarios tienen amigos policías, comandantes, los profesionales tienen comandantes amigos en cada cuartel del país. Y es así. Y esa es la falta de institucionalidad que yo menciono mucho aquí en el programa, y menciono también que quizás es el primer problema que tenemos en nuestro país, la falta de institucionalidad. Si para eso hay establecido un protocolo que no mire al hombre, sino mire el hecho, las evidencias, la situación, eso no pasa porque hay institucionalidad. Y en eso Estados Unidos es grande. Estados Unidos es grande en eso, en institucionalidad. Pero nosotros nos falta mucho, nos falta mucho. Correcto. Lo que no nos falta mucho es tiempo para ir. ¿Cómo va? Pero, ¿y qué tú hiciste con el tiempo? Yo creo que tú estás cogiendo el tiempo sin yo darme cuenta y lo guardas por ahí. Ya terminó el programa. Ay, Dios mío. Nos veremos mañana. Mañana Dios mediante, Dios mediante. Hasta entonces.